Hola familia, bendiciones a todos. Continuamos estudiando el libro del profeta Joel. El tema de hoy es el derramamiento del Espíritu Santo. Veremos cómo ahora el profeta anuncia un cambio de tiempo en el que se incluyen tres grandes eventos en la historia de redención. Estos eventos no son mencionados en orden cronológico, sino en un orden teológico y didáctico. Lo que es mencionado primero es la fuente para la restauración y renovación, y es la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Lo segundo que veremos o es anunciado son las grandes señales del tiempo, todo lo que va a suceder antes de la segunda venida del Señor. Y tercero es la era del Evangelio, que es anunciado, ¿para qué? Para la salvación de todos. Obviamente para los que están en Jerusalén, pero esto va a ser extendido a todos los que invoquen el nombre de Jesús. Porque el propósito de que el Espíritu Santo sea derramado es para que todos sean salvos. Como mencioné, no es en orden cronológico, pero vamos a ir entendiendo todo lo que la palabra de Dios nos dice hoy en esta porción que es Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Acompáñame a leer, a orar, por favor. Amado Dios, gracias por tu presencia y gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por el derramamiento que inició, Señor, el día del Pentecostés. Porque gracias a ello, Señor, nosotros ahora clamamos a tu nombre para salvación, pero también tenemos el privilegio, la dicha de ser utensilios para que tu Espíritu Santo nos use y otros más vengan a ser salvos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos, familia, por favor, los versículos 28 y 29 de Joel 2, que dice así la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Después de esto, es decir, en los últimos días. Nosotros estamos en los últimos días, familia. Los últimos días es a partir de que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. ¿Y qué es esto de sobre toda carne? Sobre todas las personas. Nosotros debemos de entender que en el Antiguo Testamento solamente el Espíritu Santo era dado a unos cuantos, especialmente a aquellos que iban a juzgar a la nación de Israel o Judá, es decir, a los jueces, a los profetas, a los sumos sacerdotes, a los reyes y sobre personas muy específicas en tiempos específicos para momentos especiales. No era derramado sobre todo el pueblo. Todo el pueblo de Israel no tuvo al Espíritu Santo, solamente unos cuantos. Pero en los últimos días, es decir, antes de la venida de Cristo, como mencioné, después de haber sido derramado el Espíritu Santo, este tiempo, este plazo son los últimos días. Y sobre esta época, el Espíritu Santo va a ser derramado. Al decir esto, el profeta Joel, después de esto, es decir, después de lo que estaba sucediendo, después de que las plagas fueran, digamos, esparcidas y que Dios restaurara la tierra, su prosperidad en Judá, esto iba a suceder. Pero la finalidad de que el profeta les anuncia esto es con la intención de que ahora su mente se levante hacia una expectativa más alta, no solamente a bendiciones terrenales, a bendiciones que caducan, a bendiciones que tienen fecha de límite, sino a bendiciones espirituales extraordinarias, familia, como la que ahora nosotros experimentamos, las que constituyen la verdadera restauración del pueblo de Dios. Esto es lo que verdaderamente restaura nuestras vidas y restaura nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo. Y también era algo que obviamente fue profetizado o anunciado por varios siervos de Dios, profetas de Dios. Y uno de ellos lo vemos, por ejemplo, una profecía
de esto en Isaías 44, versículo 3, que dice así: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esta profecía vemos que es lo mismo que el profeta Joel está aquí anunciando. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel debe siempre estar mirando y expectante hacia el cumplimiento de esta promesa. Ahora nosotros, la iglesia, vemos que esto ya fue cumplido y inició el día del Pentecostés. Acompáñame a leer Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, o sea, en su propio idioma o dialecto, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es el propósito del derramamiento del Espíritu Santo: que todo aquel que invoque el nombre del Señor se salve. ¿De qué se salve? Del juicio de Dios. Se salve de la condenación eterna. No solamente de una tragedia temporal o humana, sino de una tragedia eterna y espiritual. Dice que derramaré de mi espíritu, es decir, no habrá solamente unas cuantas gotas, ¿verdad? Como mencionábamos que sucedía esto en el Antiguo Testamento, solamente caía sobre, o era dado sobre unos cuantos para algo especial. Sino ahora derramaré, o sea, será en abundancia. Dice sobre toda carne, es decir, sobre toda la humanidad. Y lo interesante y algo que les voló la cabeza a estos hombres que escucharon a Pedro es que sería derramado sobre hijos, hijas, ancianos, jóvenes, siervos y siervas, es decir, sobre todos, no haciendo ninguna distinción en base del sexo, de edad o posición económica. ¿Por qué?
Porque obviamente cuando ellos escucharon que el Espíritu Santo había sido derramado, ellos obviamente no lo entendían, que decían, están ebrios. Era porque se imaginaban que el Espíritu Santo iba a venir como en el Antiguo Testamento, solamente sobre personas especiales, sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre las personas que Dios quisiera usar para juzgar al pueblo o para liberarlos, como un Moisés, como un Gedeón. Entonces esto, dicen, ¿cómo? ¿Sobre los ancianos? ¿Sobre las mujeres? ¿Sobre los jóvenes? ¿Sobre los esclavos y esclavas? O sea, es algo que nunca había sido visto, es algo que ellos no comprendían, pero se cumplió. Y el ejemplo de todo esto somos nosotros, familia. Algunos jóvenes profetizan. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que, como en el Congreso, ¿verdad? Que apenas tuvimos, es maravilloso cómo Dios los usa hablando su palabra. Eso es profetizar. Eso es lo maravilloso. Ellos no se imaginaban que siervos, es decir, gente de nivel bajo económico, en este tiempo eran los esclavos, que ellos iban a hablar, también iban a recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos ahora iban a tener ese privilegio. Y por eso nosotros, familia, debemos de dar muchas gracias a Dios y alabarle, porque nos ha concedido ese honor de ser instrumentos, de ser vasijas para que su Espíritu Santo sea derramado en nosotros. Pero principalmente para que nosotros hayamos sido convencidos del pecado y podamos haber clamado a Dios. Dios no hace distinción, ¿verdad? Vemos aquí de personas, de condiciones, de edades, de sexo o de niveles económicos. Pero sí hará una distinción en los diferentes métodos por los que se recibe la revelación y se ejercitará el don profético. Y esto es que se recibirá el Espíritu del Señor con varios dones, y nosotros ahora lo sabemos porque ya está plasmado todo en la palabra de Dios. Esto nosotros lo vemos ahora en Primera de Corintios capítulo 12, donde viene todo cómo Dios usa los dones o cómo va a repartir el Espíritu Santo los dones como Él quiere. ¿Con qué finalidad, familia? De edificar el cuerpo de Cristo, de bendecir a nuestros hermanos. También vemos en estos dos pasajes de Joel 28 y 29 y en todo lo que leímos de Hechos 2, que profetizarán, soñarán sueños y verán visiones. Y quiero que me acompañes a leer Hechos capítulo 21 versículo 9. Dice así: tenía 4 hijas, doncellas, o sea, jovencitas, vírgenes, que profetizaban. Vemos cómo Dios, después del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, usa a las hijas de Felipe, un evangelista, que Felipe también en su momento fue elegido por el pueblo, por la iglesia, cuando hacían falta diáconos. Él perteneció a los 7. Y ahora vemos cómo él también transmite la palabra de Dios, que es el evangelismo, que es el predicar la palabra, para que sus hijas se salven, reciben también el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Profetizan, ¿verdad? ¡Wow! Eso es maravilloso. Repito, es precioso ver a jóvenes, adolescentes ya hablando la palabra de Dios, alabándole y dando testimonio de él. También vemos en Hechos capítulo 9, versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Ananías fue el instrumento que Dios usó para que fuera a visitar a Pablo, impusiera sus manos y orara por él, y él recobrara la vista. Dios ya le había hablado a Pablo, le había dicho que iba a ir un hombre a orar por él. Entonces, vemos cómo Dios usa a sus siervos, porque ha derramado su Espíritu Santo sobre todos, y unos profetizan y otros ven visiones.
y ven y también sueñan sueños. Los tres métodos por los que Dios revela su voluntad bajo el Antiguo Testamento, esto también lo veíamos que sucedía en el Antiguo Testamento, no solamente aquí en el Nuevo. Esto sucedió en el Antiguo Testamento y por eso es lo interesante que pueda Dios usar a cualquiera. El único requisito es un corazón dispuesto, familia. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 6, dice así: y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Aquí vemos los tres métodos, las tres formas en que Dios revelaba su palabra. Y vemos que también la reveló en el derramamiento de su Espíritu Santo en el día o a partir del día de Pentecostés. Y si quieres, tú lo puedes ver, corroborar todo esto a lo largo y ancho de todo el libro de Hechos. Y no solamente en Hechos, en todas las cartas del Nuevo Testamento, pero principalmente en el libro de Hechos, porque vemos que el Espíritu Santo es el que dirigía, porque estaba fincando, estaba poniendo las bases de su iglesia, que son los apóstoles, que son los que tuvieron esa enseñanza de forma directa de parte de Dios y las dejaron plasmadas para que ahora nosotros tengamos esta revelación. Ahora, familia, el término profeta se aplicaba en el Nuevo Testamento a todos los que hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los cuales no meramente pronosticaban eventos futuros. Nosotros tenemos el libro de profecía más seguro, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en su momento fue dado por inspiración divina a los apóstoles y a todos aquellos que Dios quiso usar en el inicio de la iglesia primitiva. Esto mismo sucedió con los profetas del Antiguo Testamento y también nosotros tenemos los libros del Antiguo Testamento. Todo este compendio de 66 libros que conforman la Biblia es palabra de Dios, es inspirada por esta forma, por profecía, por sueños, por visiones. Mientras que en el pasado el don de profecía había sido otorgado a unos pocos, en el futuro será concedido a todos abundantemente, a todos, familia. ¿Por qué? Porque ya la tenemos. Quiero que me acompañes a leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 14, versículo 1, que dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esto es lo más importante. En amor, abundemos en amor, familia. Pero de los dones los que más debemos anhelar es profetizar, porque cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, las personas son persuadidas. La palabra de Dios provoca la fe en los creyentes. La palabra de Dios hace que el Espíritu Santo convenza al que la está escuchando de su pecado, de justicia y de juicio, y entonces pueda clamar a Dios. Debemos procurar el don de profecía. No es que estemos meramente pronosticando cosas futuras, no. La profecía es la palabra de Dios, lo que ya está escrito, familia. Cuando tú estás enseñando la palabra de Dios, como en este momento, estamos profetizando. Ahora, debemos tener cuidado con los que se autoproclaman profetas. Y un ejemplo de esto lo vemos en Jeremías, capítulo 23, versículo 25. Dice así: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Esto lo está hablando Dios. Profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Cuidado, familia, porque hay quienes todavía, ahora a través de estos medios o en el púlpito, en las iglesias, se atreven a decir, Dios me dijo, y quieren ellos añadir cosas a lo que ya está escrito. Dios me reveló. Anoche Dios me mostró. Yo soñé. Si no es lo que está escrito, familia, no es palabra de Dios.
nada. Debemos de tener cuidado. ¿Qué escuchamos? ¿A quién seguimos? ¿En dónde nos alimentamos de la palabra de Dios? Porque de esta forma salieron muchos movimientos. Por ejemplo, el líder de los mormones, él tuvo sueños, él tuvo visiones y dijo que ángeles de Dios, el mismo Jesucristo le reveló dónde estaba escondido su libro ahora que es conocido como el del Mormón. Y así muchos movimientos que van en contra y que quieren añadirle a la palabra de Dios y que están llevando a mucha gente a desviarse del verdadero camino de la salvación. Aguas, familia. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, están los testigos de Brooklyn. Están otros. Aún la iglesia tradicional que añaden enseñanzas a que deben de depositar su fe y deben de creer que María es la corredentora, también es intercesora y que también ascendió al cielo en cuerpo. O sea, cuidado, familia. Y nosotros también como cristianos debemos de tener cuidado de personas que también dentro del cristianismo o dentro de la iglesia evangélica pueden decir, Dios me dijo, Dios soñé. No quiere decir que Dios no te hable por sueños, pero Dios te habla para también advertirte, para que ores, para que leas la palabra, para que prediques. Pero no eso quiere decir que eso sea una enseñanza que Dios esté añadiendo a su palabra que ya está escrita. Debemos de esforzarnos, familia, en estudiar la palabra de Dios, pero principalmente en practicarla. Vuelvo a repetir lo que leímos hace rato de Corintios 14:1. Procuremos el amor y procuremos hablar la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, familia. Siervos y siervas vemos que también es mencionado en estos dos pasajes. Y esto quiere decir que los mismos esclavos, por ser ya los siervos del Señor, pueden ser libres espiritualmente. Eso era una paz para aquellos hombres que fueron esclavos en su momento. Ser liberados por Dios. Ahora veamos los versículos 30 y 31 y dice así la palabra de Dios. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Como la manifestación del Mesías es de pleno gozo para los creyentes, para nosotros, para sus hijos, para todos los que hemos creído, tanto judíos como gentiles, así también tiene un aspecto de ira para los incrédulos. Dice que es sangre, fuego, columnas de humo. Esto es terrores de la guerra, familia. Todo lo que va a ocasionar la guerra. El derramamiento de sangre, violencia, columnas de humo levantándose por encima de ciudades incendiadas. También vemos que sucederán cosas en el cielo. Es decir, habrá fenómenos en el cielo. El oscurecimiento del sol y la extinción de las luces del cielo se mencionan con frecuencia en las Escrituras, como anunciando el día de Jehová o el inminente juicio. Y veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esto es lo que sucederá, familia, antes del día del Señor. Pero antes del día del Señor, dice la palabra de Dios en el versículo 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén
habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová. Aplicado a Jesús, Pablo dice esto en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, es el tiempo de evangelizar, familia. Esto es el evangelio. Porque gracias al evangelio nosotros invocamos el nombre de Jesús. Y gracias al evangelio nuestros familiares tienen que invocar el nombre de Jesús para que se salven. Habla de un remanente, y remanente significa todos los que escapen. El remanente en Jerusalén abarca a todos los que creen y creerán de entre todas las naciones, pueblos y lenguas. Esto no es exclusivo para el pueblo de Israel, es para todos. Por eso dice, sobre toda carne, sobre todas las personas, sobre todo ser humano que invoque el nombre del Señor. El derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue el cumplimiento de este evento. Sin embargo, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue solamente el principio, porque continúa hasta hoy, familia, derramándose el Espíritu Santo. Esto será continuo hasta que toda carne esté provista de la iluminación divina. ¿Cómo va a iluminarse, familia? A los que aún no conocen la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de predicar el Evangelio, es como la gente se salvará. Si nosotros no predicamos, ellos no van a creer. Acompáñame a leer Romanos, capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estos son buenas noticias, familia. Es necesario hacerles saber a las personas el destino que tienen si no se arrepienten. Siempre con amor, familia. Tenemos que advertirles, así como Dios estuvo advirtiendo por medio del profeta Joel. Él fue un evangelista, por así decirlo, que les estuvo anunciando el día del juicio. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Pero ¿sabes qué? No lo vas a hacer tú solo. Solamente tú tienes que hablar, tú no tienes que convencerlos. Tienes que hablar y el Espíritu Santo los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Como sucedió en el día del Pentecostés, cuando Pedro se levantó y declaró la palabra de Dios y dijo: todo esto se ha cumplido. Y los que oyeron, cuando fueron confrontados, cuando fueron reprendidos por el Espíritu Santo y reconocieron que habían pecado y que por su culpa el Mesías había muerto, había sido crucificado, que obviamente fue necesario porque se tenía que cumplir la palabra, la profecía. Pero ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Tú y yo, que ahora conocemos al Señor, en su momento dijimos: necesitamos ser salvos. Señor, ¿qué necesitamos? Y lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Pero tú y yo, familia, tenemos que predicar para que nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra colonia, a todos aquellos que nos rodean en el trabajo, en la escuela, puedan salvarse. Y la única forma es que invoquen el nombre del Señor. Amén, familia. Concluyamos. El Espíritu Santo entonces es derramado en nuestras vidas para clamar a Él, para solicitar su ayuda, para pedirle que nos salve. Pero también el Espíritu Santo es derramado en nosotros para proclamarlo, para hablar de Él, para divulgar su evangelio, para anunciar su palabra, para decir que Él quiere salvarlos de lo que se avecina, familia, que es
un juicio inminente, es algo que va a suceder. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Una vez más, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Confiamos en que Él está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, Señor, para continuar hablando tu palabra, para que nosotros no nos atemoricemos, para que tu Espíritu Santo también, Señor, use nuestras vidas y use los dones que nos ha dado para edificar a tu cuerpo, a la iglesia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.